Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a analizar todo lo relacionado con el destape de José Antonio Meade como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro, estamos en Guadalajara. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, ¿cómo te va? Gracias. Está desde la Ciudad de México Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Bueno, Héctor, empecemos contigo. Tus primeras reacciones sobre el destape de José Antonio Meade en el día de hoy. Creo que fue un destape con todas las características de los destapes priistas de antaño, pero sin, creo yo, los efectos de los destapes de antaño. Hay una apariencia de cargada, hay una apariencia de unanimidad en los medios, hay una apariencia de unanimidad en el PRI, pero yo creo que no hay la contundencia de estas mismas cosas en la época clásica del PRI. Me parece que vimos fundamentalmente un intento de fortalecer con viejos rituales la decisión de esta candidatura, que es una candidatura que está, yo creo que muy mal envuelta en estos rituales para ser de un personaje que en el fondo no es militante del PRI. Y sin embargo me parece que este personaje es la opción del presidente Peña Nieto, apostando todo a la continuidad de sus reformas. Me parece que es el personaje que es la apuesta total a la continuidad de las reformas. Y en este sentido es el candidato que va a llevar las reformas de Peña Nieto como programa y como obligación y también como carga política, porque estas reformas están calificadas hoy en México pues con la aprobación que tiene el presidente Peña. Me parece que es un funcionario muy sólido, muy experimentado, quizá el más experimentado que vamos a tener entre todos los candidatos, pero hay lugar, digamos, a la duda de si va a ser un buen candidato. Ese es el asunto. Que es un buen, incluso un gran funcionario, y hay una duda razonable, yo creo, de que pueda ser un buen candidato. Bueno, y está la duda porque evidentemente hay que decirle a la gente, José Antonio Meade nunca ha hecho campaña en su vida. Voy a tratar de establecer contacto, a ver si ahora sí nos escucha Jorge Castañeda. Jorge, ¿estás ahí en Nueva York? ¿Nos escuchas? No los escucho a ellos. No nos escucha Jorge Castañeda, al parecer. Ahorita vamos a tratar de restablecer la señal con Nueva York, pero en México sí está Javier Tello. Javier, tus primeras impresiones del destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI. Mira, Leo, yo creo que hay efectivamente como que tres dimensiones. Primero, un tema que tiene que ver con formas, que ya mencionó Héctor. Luego, un tema de fondo, es decir, con el asunto de si su candidatura, qué es lo que su candidatura representa o implica. Y luego hay un tema del individuo en sí y de sus cualidades, sus ventajas y desventajas. A mí me gustaría opinar de las tres cosas, pero nada más empiezo con una breve observación sobre el tema de la forma. Primero, hubo un predestape por parte de Videgaray, que creo que es interesante en el sentido de que Meade es en muchos sentidos un candidato muy de Videgaray. Luego hubo un destape de facto por parte del presidente al anunciar su salida, y luego un autodestape del propio Meade al anunciar su candidatura. De todas estas cosas, a mí la que más me interesa y creo que más es interesante es el predestape por parte de Videgaray y el perfil del candidato o el presunto candidato del PRI como un candidato de Videgaray.
creo que eso es importante analizar, nos dice mucho, no solamente la forma, sino temas de fondo y también del individuo, que ya hablaremos más adelante. Bueno, sí, es que la forma, efectivamente, a mí esta cuestión de lo que pasó con Videgaray la semana pasada, que dijeron es un predestape, yo dije, si se sigue la liturgia y los rituales del PRI, pues no puede haber predestape, ¿no? Eso no estaba en la liturgia. Y luego sale el día siguiente el presidente a decir, están despistados, no vamos a elegir por elogios ni por aplausos. Y resulta que no estábamos tan despistados, o no estaban tan despistados los que pensaban que era José Antonio Meade. Voy a hacer otro intento más por tratar de establecer contacto con Jorge. Jorge, ¿no lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, pero entonces, Héctor, esto que dice, que pone en la mesa Javier. Mira, yo creo que es esto del tapadismo es una cosa tan artificiosa en el México democrático, que es imposible que no resulte artificial y que no aparezcan, digamos, las escenografías de cartón piedra. Sí. Cuando en la época del PRI hegemónico, Fidel Velázquez destapaba a un candidato presidencial, estabas hablando de un poder real, que era la fuerza del movimiento obrero organizado, la única fuerza organizada del trabajo que había en México. Era un poder de verdad. Cuando hoy no sé ni cómo decirle, el movimiento obrero decide acoger a Meade como un candidato en el que habían pensado desde antes de este destape, sí, el asunto, si ya era grotesco y falso antes, adquiere una condición artificiosa que prácticamente, digamos, como que nulifica el hecho mismo de que esté en el proceso de rebelarse o de plantearse al candidato del PRI. Me parece que es una manera segura seguir con estas cosas para que Meade no pueda cumplir con las cosas que se esperan de él. Se esperan del que conserve a todo el PRI, sí, y que gane parte del PAN. Así, con estos rituales, no me parece que estén reuniendo verdaderamente al PRI, lo pueden estar espantando, porque el propio PRI, los militantes razonables del PRI, verán en eso una caricatura de algo que conocen muy bien, pero una caricatura. Y los votantes del PAN verán al viejo PRI, al que aborrecen como linaje partidario. Pues creo que ahora sí ya logramos establecer comunicación con Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus primeras impresiones del destape de José Antonio Meade? Hola Leo, hola Javier, hola Héctor. Hola Leo, hola Javier, hola Héctor. Qué bueno que en Guadalajara sí finalmente había señal. Tenía entendido que estaba apagada la ciudad entera en espera de la hora de opinar. Mira, Leo, yo creo que la manera en que el PRI escogió a su candidato, a mí me parece que al final del día es asunto del PRI. Así son los priistas, no se les puede pedir otra cosa. Es muy su derecho, en mi opinión, sé que mucha gente no la comparte, es muy su derecho escoger al candidato suyo como se les da su regalada gana, es decir, que el presidente en funciones lo escoja. Lo puede adornar de una manera o de otra, que sea una pasarela, que sea una semiprimaria como en 99, pero al final del día escoge el presidente y es muy su asunto. Ya lo que decía Héctor me parece absolutamente pertinente. Es decir, si el PRI es incapaz de domar y de dominar sus demonios, demonios de hace 50, 60, 70 años, la cargada, las matracas, las maracas, las playeras, las tortas, todas estas imbecilidades que son efectivamente grotescas, y yo creo que repugnan
a una proporción muy grande del electorado mexicano, bueno, eso que lo paguen en las urnas. Es su derecho que la CTM o lo que queda de la CTM, en efecto, como dice Héctor, diga que siempre fue MID. O sea, cuando MID nació, en la cuna ya era el mejor bebé. O sea, eso se vio. Hay un concurso del mejor bebé en el hospital donde nació y la CTM comprobó, pudo saber y ver que era el mejor bebé. O sea, sin la menor duda. En la graduación de pre-kinder a kinder, ¿quién fue el primer lugar según la CTM? MID. Bueno, es su derecho y lo pagarán o no lo pagarán en las urnas, Leo. Bueno, lo que sí yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me parecía que Mid se sentía hasta incómodo en ese PRI. O sea, es que Mid no es priista. Esto es importante, este es el primer candidato del PRI en su larguísima historia que no es miembro del club. Trajeron a alguien fuera del club. Y yo en ese sentido pienso que el destape de José Antonio Mid es un reconocimiento a es una derrota del PRI de Peña Nieto, porque Peña Nieto no pudo poner un priista, no pudo poner un peñanietista, tuvo que traer a alguien de fuera para lavarle la cara a los priistas que están tan mal en su imagen. En ese sentido, quizás ganen, pero yo creo que esto es una derrota para ese PRI que tanto le gusta al presidente Peña Nieto. Javier. Yo creo que el problema de Mid no es ser priista o no ser priista, sino que al revés, es que para los no priistas es priistas y para los priistas no es priista. O sea, está atrapado en esa situación. ¿No? Pero yo creo que para mí hay dos grandes preguntas respecto al fondo de su candidatura. Si era o no el mejor candidato y lo que representa su candidatura. Respecto a si era o no el mejor candidato, creo que el problema es que por un lado hay un doble objetivo. Ganar la elección presidencial obviamente es el principal, pero también ganar el mayor número de curules en el Congreso y las gobernaturas. Y no necesariamente quien es un buen candidato para lo primero es un buen candidato para lo segundo. Obviamente quieres a alguien que sea el mejor candidato para ambos. Y creo que en Mid se enfocaron en ganar más la presidencia y en una de esas les cuesta en el Congreso y en gobernaturas porque tendrá menos arrastre. El otro tema de si es o no el mejor candidato es que uno es bueno o mal candidato en función de sus rivales. En este caso López Obrador, y vamos a suponer que es Anaya, un viejo enemigo y un viejo aliado. Y una vez más, creo que Mid entra incómodamente en esa ecuación. Entonces, si nos preguntamos si era el mejor candidato, es decir, parte de la estrategia del PRI rumbo a Los Pinos en 2018 pasaba por escoger al mejor candidato. No solo, también la fragmentación del voto de la izquierda, darle en la torre al frente, etcétera, ¿no? Pero pasaba por escoger al mejor candidato. Entonces creo que hay que preguntarnos si este era el mejor candidato. Bueno, pero a ver, Javier, si para los priistas lo consideran un no priista y para los no priistas lo consideran priista, pues con todo respeto creo que ya se jodió, porque pues, es el peor de los... Con H, exacto. Con H. Es el peor de los mundos, Héctor. Mira, es que esto que dice Javier es bien importante, porque, digamos, el candidato y la liturgia. Sí. El mejor candidato envuelto en esta liturgia no puede sino verse artificial y fuera de lugar. Correcto. Porque la liturgia está fuera del lugar. Sí. No hay manera de que tú te rías de una manera natural en medio de este formato absurdo de la liturgia, de la viejísima liturgia priista. Entonces,
en esta liturgia, como la palabra lo describe, lo que falta es naturalidad. Y la naturalidad, la falta de naturalidad, en un México democrático, como ha recordado Jorge, que ya lo pagarán en las urnas, es quizá uno de los grandes pecados que puedes cometer. Todos sabíamos que el destape era ordenado por el presidente Peña, organizado por el presidente Peña, pero la envoltura de esa decisión me parece que ha sido particularmente desafortunada. Jorge. Sí, mira, a ver, aquí hay dos temas. El primero es si es el alacrán y la ranita. O sea, el PRI es el alacrán, tiene que picar a la ranita que cruza el río, no puede no picarla, no puede. Esto, la última vez que lo vimos en condiciones más o menos parecidas fue en el año 2000 con Francisco Labastida, que era un buen tipo, un buen político, no era un mal candidato, al saque por lo menos, y cuando lo envolvieron en esa liturgia priista y le encajaron las famosas listas de diputados y senadores con personajes impresentables, se hundió. Fox no tuvo que hacer casi nada para que se hundiera, se hundió solito. Afortunadamente para los que no queremos que gane el PRI, Mid se está hundiendo antes. No hay que esperar hasta marzo, porque con este espectáculo bochornoso de hoy, y que va a seguir, porque si tú, Héctor, perdón que te lo diga así, pero no le podemos pedir pegas al olmo. El olmo no es un árbol noble, no quisiera hablar mal del olmo, pues, con todo respeto por el olmo. No pueden ser de otro modo, no hay cómo. Y pues yo creo que hay que aceptar, Mid es el candidato de Peña y del PRI, y no hay un viejo PRI ni un nuevo PRI, hay el PRI. Ahora, ¿puede Mid ser un candidato competitivo siendo eso? Esa es la pregunta, y me parece que es una muy buena pregunta. Absolutamente. Así es. Bueno, permítanme, vamos a hacer una breve pausa. Estamos teniendo este programa. Créame que el tema técnico de tener a Jorge en Nueva York, a Javier en la Ciudad de México, nosotros estamos aquí en la FIL de Guadalajara, está siendo todo un reto, pero quisimos entrar aquí en vivo para analizar, para debatir, como usted lo está esperando, el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI a la presidencia de la República. Vamos a hacer una breve pausa, déjenme, me voy rápido a una pausa y regresamos en un momento más.